Problema que viene de larga data, advertido en su momento y que concentra desde nuestro punto de vista una serie de acciones o inacciones que lo transforman en una especie de tormenta perfecta, ¿no? La falta de combustible, particularmente de gasoil, es producto, primero, de un aumento de la demanda, que alguien que está en el negocio lo tiene que prever. Si vos ves que hay una recuperación de la economía, va a haber más demanda. Segundo, de actitudes especulativas de diferentes sectores, sobre todo de lo que tiene la capacidad de acumular gasoil, grandes stock, compras mayoristas significativas y después salir a jugar al mercado como ellos quieren. Tercero, una imprevisión del gobierno que se le dijo una y otra vez que esto iba a pasar y terminó pasando. Cuarto, la crisis energética mundial que ha puesto a los combustibles en el ojo de la tormenta. Ya vamos a hablar con un especialista de esta cuestión, pero antes le vamos a pedir la opinión a Alberto, que es oyente del programa, transportista, camionero que nos escucha en distintos lugares del país. Le pedimos que nos diga, bueno, por dónde andaba. Nos mandó una fotografía de una Mendoza bajo cero, congelada, anda por Mendoza con su camión, y esto le preguntábamos respecto de qué está pasando con la venta de combustible, de gasoil particularmente. Con respecto al tema de gasoil está muy complicado, porque yo acá llegué a Mendoza, hay una estación de servicio que se llama Eloy Guerrero, y debe haber en este momento más o menos 60 camiones haciendo cola para cargar gasoil. Entre brasileros, paraguayos, chilenos, todos. Y yo el otro día me fui a Reconquista, de Río Cuarto a Reconquista, y de Reconquista hasta Las Varillas pude echar únicamente 50 litros 3 veces, es decir, 150 litros en cada estación de servicio que podía cargar, que tenían. Y ¿cómo es? Y yo con 50 litros hago aproximadamente 140 kilómetros más o menos. Así que no es nada, para un camión no es nada. Pero es una vergüenza, realmente es una vergüenza lo que estamos viviendo en el tema de transporte. Así que, bueno, eso es lo que te puedo comentar, que está muy complicado, muy complicado. Y hay lugares que el precio del gasoil común lo tienen a 2.50, 2.60. Es abuso todo. Claro, lo que dice Alberto es algo que está ocurriendo. No es que solamente sea la faltante de gasoil. Hay un problema de especulación. Algunos se estoquearon. Me contaban que hay empresas, grandes empresas, voy a citar una, Arcor, que va y compra en las estaciones de servicio partidas completas. Llega todo el stock y se lo guarda para ellos, ¿no? Tienen ese poder de imponer que hace que no sea justa la distribución. Bueno, en eso hay por parte del Estado una falta de control. No puede ser que el poderoso se apropie, pero también hay dentro del sistema de compra mayoristas aquellos que compraron y que lo están administrando y cobrando valores exorbitantes ante la necesidad y la demanda. Es en este contexto que lo consultamos. La entrevista va a ser emitida esta tarde a las 19:20 en Telediario Federal al director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, el riocuartense, el ingeniero Nicolás Malinowski, respecto de las razones de esta situación y de si va a continuar en el tiempo, y del rol de YPF, porque a mí me llama mucho la atención YPF, que cumplió 100 años, que es una petrolera de bandera, que tiene la mayoría del mercado y que presentó en su último balance en la Bolsa de Comercio números de rédito excepcional, la cantidad de plata que ha ganado. ¿Cómo no sale a intervenir en el mercado para resolver este problema? Ahora dicen que ha comprado 3 barcos cargados de gasoil porque no alcanza, pero ha entrado YPF en la misma lógica de las otras petroleras. A YPF la maneja el señor González, que es de la estructura política de Cristina Fernández, de la Cámpora, que podría, en vez de darle ganancia total, lo van a criticar igual. Bullrich y toda la banda
va a criticar igual a YPF si da ganancia o da pérdida. La critica porque es del Estado, la va a criticar igual. Pero ¿de qué sirve tener réditos excepcionales si vos no resolvés problemas que están ligados con la producción? Si no podría tener un rol más activo YPF en poner combustible a disposición o tener injerencia en el mercado, siendo la que de manera preeminente mayor cantidad de combustible vende. Esto nos respondía Malinowski. Claro, o sea, YPF es la responsable de abastecer el mercado interno, no así las ocas petroleras, ¿no? Entonces, las ocas petroleras no tienen la obligación de importar, digamos, el combustible, a menos que se llegue a un acuerdo con YPF y Secretaría de Energía y los demás actores del gobierno, ¿no? Entonces, ahí claramente lo que nosotros vemos es que tiene que haber una política fuerte de parte del Estado Nacional y tomar riendas en el asunto, ¿no? O sea, nosotros creo que al principio de año también lo mencionábamos, digamos, o sea, se podía declarar una emergencia energética por el contexto internacional que estamos viviendo. Y eso permite y le da instrumentos al Estado para justamente sortear este tipo de eventualidades que estamos viviendo. ¿Y el gobierno no ha hecho nada a este respecto? Digo, si había advertencias o señales de emergencia energética, ¿adoptó acciones o pecó de morosidad? No, viene haciendo acciones, digamos, tal vez habría que profundizar, ¿no? O sea, justamente, bueno, ahora se llegó a un acuerdo con otras petroleras como Raízen, que Shell y demás, para que ellos también importen, digamos, combustible. Lo que pasa es que también hay una realidad, digamos, o sea, la petrolera pone una excusa de que importan a pérdida, porque, o sea, el gasoil afuera está más caro que acá, digamos, para poner un ejemplo, digamos, o sea, en Brasil está un 120% más caro que en Argentina, Uruguay un 160% más caro, y bueno, en Europa creo que estaba alrededor de 2 euros, que son 250 pesos argentinos, digamos, y demás. En Estados Unidos estaba algo de $7 el galón, ¿no? Entonces, importar, digamos, a precios internacionales va a pérdida, ¿no? Pero bueno, justamente tiene que llegar a un acuerdo porque, o sea, no nos olvidemos, en el contexto pandémico, el gobierno nacional había puesto un barril criollo, digamos, donde favorecía a las petroleras para que no se caiga esa industria, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber una solución de compromiso y tomando medidas en conjunto, ¿no? O sea, bueno, si en este momento van a perder... La lógica que intuís en tu análisis, Nicolás, es cuando las petroleras la pasaban mal en la pandemia, el gobierno les garantizó un precio que no se pagaba en el mundo. Y exactamente, ahora falta combustible en el país, las petroleras quieren el precio que se paga en el mundo y no proveen al consumo interno. ¿Es así? Claro, o sea, es un ganar-ganar serían para las petroleras, ¿no? Entonces, bueno, justamente ahí es donde tiene que entrar la política pública, ¿no? Y hacer fuerza, digamos, para que abastecer, digamos, al conjunto de la población, porque esto después aparte se traduce a precios, ¿no? O sea, si hay estaciones de servicio, o sea, hoy creo que estaban solo 200 litros, me parece que podían cargar los camiones, ¿no? Y a su vez seguramente se van a encontrar con variabilidad de precios, depende de la ciudad, la zona donde carguen. Todo eso después se repercute en precios, ¿no? Y en un contexto inflacionario de un 60-70% como tiene el país hoy, va a repercutir en toda la cadena. Entonces hay que hacer, o sea, son medidas que no puede ser solo, digamos, de abastecimiento, sino que tiene que haber múltiples medidas para que esto no tome escalada, no solo por la falta de gasoil, ¿no? Sino porque esto después repercute en la inflación, después repercute en el trabajo, o sea, si no hay movilidad de transporte, eso repercute en el trabajo, digamos, o sea, también hay que tomar en cuenta, digamos, el paro camionero no fue solo, digamos, por la falta de gasoil, sino también había otras medidas que estaban en torno al trabajo, digamos, de reclamos gremiales de ese sector. Entonces, claramente, digamos, hay que poner todas estas variables sobre la mesa y creo que no es solo una cuestión de la Secretaría de Energía, sino hay que poner todas las empresas del Estado energética, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo,
y tratar de que eso empiece a funcionar, digamos, en sintonía para darle un revés a este asunto, ¿no? Nicolás, en este contexto, ¿cómo es el mercado respecto de la capacidad de reacción? Si hoy no tengo gasoil, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta tenerlo? Mira, yo no creo que con las acciones que salió YPF, digamos, a tomar, digamos, que van a hacer la importación de, creo que 3 buques va a traer ahora, en el corto plazo no va a haber faltante, digamos, o sea, más allá de, o sea, puede haber sectores que puede haber una demora por la distribución, ¿no? No creo que llegamos a estar semanas sin gasoil, ¿no? Pero claramente hay una puja por cuál es el precio que se va a pagar. También eso, algunas estaciones o algunas líneas de bandera deben estar especulando con eso. Está bien. Yo veía el precio, digamos, cuando hablamos al principio de año, el precio, para que nos demos una idea de cómo impactó, digamos, el conflicto de la guerra en el precio, digamos, o sea, el euro en enero estaba a 99 pesos en Argentina y hoy está a 175 pesos, ¿no? Entonces aumentó un 75% el litro. Entonces, todo eso, digamos, y claro, y seguramente hay sectores que quieren que aumente más, ¿no? Entonces, y eso nos va a repercutir a todos en el bolsillo y a toda la economía en general, digamos. Lo dicho, aumento de la demanda, imprevisión del gobierno, especulación de algunos sectores y crisis energética de magnitud. Todo eso es la explicación de por qué falta gasoil. Hay análisis simplistas que están ligados a decir todo el tiempo, ¿y por qué el gobierno no hace nada con esto? ¿Y por qué falta el gasoil? ¿Y por qué? Bueno, pregúntense por qué, y es un poco más complejo. Es cierto que el gobierno tiene mayores responsabilidades, pero es cierto que en el medio están los especuladores, las petroleras privadas, es cierto que ha habido una demanda, es cierto también que hay sectores que compran todo lo que puede todo el tiempo, entonces les importa poco que a un pequeño productor agropecuario no le llegue el gasoil porque lo quieren para ellos. Y el gobierno tiene que ser actor de esa situación, pero si lo fuera, lo criticarían por ser actor de esa situación, ¿no? Y además, un precio del combustible que está mucho más barato en nuestro país que en otros lugares. Y ustedes me dicen, bueno, pero está carísimo el combustible acá. Sí, claro, porque lo que ganamos nosotros es muy poco. Pero ¿por qué se cruzaban de Brasil a comprar en la Argentina? ¿Por qué se cruzaban de Chile a comprar en la Argentina? Porque está mucho más barato el combustible que lo que cuesta en Brasil. Y lean, miren un poco, sáquense la anteojera que le ponen los dueños de los medios. En Ecuador hay una revolución social por el aumento del combustible. Porque un gobierno de derecha, ¿qué hizo? Bueno, el problema del combustible se lo sacó de encima y se lo trasladó a la gente. Eso está ocurriendo en todos lados. En España se aplicaron medidas durante el fin de semana para ver cómo pueden evitar que el impacto de la suba de los combustibles se traduzca en mayor costo energético para la gente, y también hay un estado de bronca por esta situación. En Alemania falta el gas y han tenido que comprarlo a los Estados Unidos por este conflicto con Ucrania. Van a tardar 2 años en adaptar el sistema que ellos tenían ya establecido con el gasoducto que venía de Rusia. Está pasando en el mundo. Pero si se quiere leer descontextualizadamente, se puede hacerlo. Los títeres del poder lo están haciendo. Entonces explican a mitad las cosas. Y porque hay una intencionalidad. No quieren informar la verdad. Lo que quieren es quedar bien con los mandantes. Así son las